Recibimos ahora al doctor Camilo Espina, médico especialista en salud pública, quien presentará cómo generar mayor eficiencia a través del telediagnóstico. Les recordamos, por favor, llenar las encuestas y al finalizar el evento, por favor, entregarlas a las niñas de apoyo logístico. Gracias. Gracias. Buenos días. Agradezco pues a CEMI por la invitación, al doctor Jaime Arias, al doctor Mauricio Álvarez por este evento. Mi nombre es Camilo Espina, soy médico del CES, soy especialista de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Tengo una experiencia más o menos de 20 años en temas de innovación y desarrollo. Trabajé un tiempo con la ARL Sura desde hace 5 años. El conflicto de interés que tengo es que soy socio y gerente de Ubico Telemedicina, una compañía que se dedica a desarrollar pues, del tema que voy a hablar. Ubico también ha recibido financiación del Fondo de Regalías y de Colciencias a través de varias convocatorias, la última fue la 527, y también recibimos dineros del macroproyecto de IGEL Telesalud del Departamento de Antioquia, que es coordinado por Ruta N. Soy ciclista aficionado, pienso como ciclista, es otro de mis conflictos de interés muy graves que tengo, sobre todo en los temas de movilidad. Bueno, una de las preguntas que creo que nos debemos hacer es si estamos preparados para atender los pacientes del futuro, pero hoy, porque los pacientes del futuro ya nos están llegando. Y determinar cómo estamos haciendo esa gestión integrada del proceso diagnóstico es parte de lo que voy a tratar de revisar con ustedes sin caer en la tentación de hablar mucho de lo que yo hago y de lo que hace mi empresa, sino de una manera un poco más genérica. Obviamente, en las exposiciones de antes, creo que ya hemos tratado muchos de los temas, voy a tratar de no repetirlos y avanzar los que ya mis colegas han mencionado. Pero básicamente, los tomadores de decisión y los aseguradores estamos buscando las mejoras en la gestión de esos procesos diagnósticos y los ahorros que se pueden asociar. Los médicos estamos buscando, por otro lado, trabajar con mayor calidad, con mayor confort. A mí me gusta mucho ese tema del confort para los médicos porque creo que lo hemos apartado un poco y siempre buscamos es la calidad y la eficiencia, pero el confort es básico para la profesión también y que el médico se sienta tranquilo, contento con lo que está haciendo y confiado. Y para el paciente, pues lo que busca siempre es una mejor atención y unos diagnósticos acertados. Y todo esto enmarcado en los marcos legales. Sí estamos cumpliendo la ley y los diferentes cambios de la ley. Voy a empezar con un video también como para que cambiemos el ambiente y pensemos en este tipo de pacientes que yo creo que hace unos años no veíamos este tipo de pacientes y yo no sé si en Colombia todavía podemos ver estos pacientes. Ahorita les cuento, ahí aunque la historia está completa, creo que si no se las complemento yo un poquito después. ¿Me pueden poner sonido, por favor, al video? Torrin is a beautiful young lady, very, very sweet. She has a heart of gold, and she's just so happy and just a loving little girl. Open, you take that jump, don't feel the fall. Here in Angela's house, we try and not limit her because of her condition. Open, the crowd screams out. She loves One Republic, and I can't wait to see the expression on her face that she gets to stand there and watch the band. It's going to be really exciting. I want Torrin to not be limited by her condition. I want to experience everything that someone without a health condition is able to experience. And I wish her plenty of happiness. Plenty of happiness. I swear I live. I hope you like this is called I Live. Hope that you spend your days, but they all add up.
Day to day, she wakes up with the condition that she has, and she just keeps going. And that right there, she's absolutely a hero. A special person in the crowd tonight. This is, in fact, her first concert she's ever attended. And I'd like to give it up to Torrin for being her first concert tonight. Thank you, Torrin. When she does these things for the first time, it's pure enjoyment to watch because it's like you just feel so good that you're able to have her experience this for the first time, that you're like, oh wow, this is so cool. This is the first time. Bueno, esta niña pasó 12 años, como decía ahí, en un hospital, los primeros 12 años de su vida. Y lógicamente me imagino que muchos de estos problemas, ¿por qué duró 12 años allá? Es que en estos últimos 12 años, porque este video es de este año, pues evolucionó la tecnología médica hasta que le permitió salir a esta niña del hospital. Me hizo acordar también mucho el video de ayer, la imagen que ustedes vieron del Dr. Reynolds con el primer marcapasos, que más o menos es la misma tamaño de maleta que le tocó llevar a esta niña al concierto con su respirador. Esta niña tiene un problema pues de inmadurez pulmonar. Espero ahora dar una charla de dispositivos médicos por un colega, espero que también esto sea tenido en cuenta para que estos pacientes pues el año entrante o en unos años tengan un respirador también pues que pueda ir como en una maletica un poquito más cómoda. La otra pregunta, adelantándonos acá, pues sí, el tema de la gestión. Si verdaderamente nosotros estamos haciendo gestión o estamos haciendo solamente diagnósticos y viendo pacientes. No voy a repasar todos estos temas relativos a la gestión que yo creo que ustedes los dominan mejor que yo, pero esa es algo de las preguntas que nos debemos hacer primero cuando nosotros estamos atendiendo pacientes a través de estas plataformas de telediagnóstico. Verdaderamente estamos haciendo gestión sobre los pacientes. El tema de las imágenes, las plataformas y donde vamos a entrar a mirar, las imágenes agregan demasiado valor, pero las imágenes también nos traicionan mucho. Aquí les voy a apuntar unos ejemplos de unas imágenes que todos identificamos de esta figura, ¿no es cierto? Y creemos que es la Mona Lisa. Estas imágenes les tengo que advertir que son experimentales y están previamente diseñadas para producir el efecto que vamos a ver. Y lógicamente cuando volteamos la imagen, vemos que no es la Mona Lisa y que tiene los ojos y la boca totalmente distintos a los de la Mona Lisa, pero el cerebro nuestro nos traiciona porque él capta la cara las caras las captamos de un pantallazo, las caras no las dividimos nosotros como miramos otras cuando leemos o cuando vemos otras cosas y por eso grabamos las caras tradicionalmente en la misma forma que tenemos los ojos y la boca y por eso la vemos como la vemos. Otra de las imágenes importantes, porque no quise traer imágenes médicas acá, porque yo creo que también ya estamos saturados de eso, es esta imagen. Y también la quise traer para hablar un poco de este tema. No sé si lo conocen, esta es una imagen muy famosa, es uno de los autorretratos más perfectos que existe. El pintor se llama Albert Durero, es uno de los renacentistas más importantes de los flamencos. Y no sé si saben qué diferencia hay entre las tres imágenes. La imagen de la mitad es la imagen real como fue pintado el cuadro. La imagen de la izquierda hacia allá es una duplicación de la de mi cara, derecha, que es la que controla el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio, digámoslo así, el artístico. Y la otra imagen, miren la diferencia, es una imagen mucho más agresiva, la que maneja el hemisferio izquierdo, y la imagen de acá, que es la repetición de la de mi cara izquierda, es una cara mucho más relajada, y la cara de la mitad pues es la real de él. Esto simplemente pues para resaltar la importancia de las imágenes, pero al revés, al mismo tiempo estas imágenes cómo nos pueden traicionar y cómo las tenemos que analizar con mucho detalle. Voy a hablar de las plataformas y de las características y cómo estas plataformas nos pueden ayudar a analizar todos los eventos que suceden alrededor del paciente. Las nuevas plataformas, la traducción del inglés es VNA, porque quiere decir que son neutrales,
Generalmente cuando en estas plataformas juntamos dispositivos médicos, máquinas médicas, por ejemplo rayos X, ecógrafos, endoscopios, resonadores magnéticos, equipos de órganos, electrocardiogramas, donde interactúan también pacientes, donde interactúan médicos, donde interactúan administradores. Cada equipo médico traía su software. Estas plataformas lo que permiten es integrar independientemente de los software, lógicamente en determinados equipos que tengan ciertas características, que sean diseñados para lo que es llamado el patrón de interoperabilidad o el protocolo de interoperabilidad, poder actuar en estas plataformas independientemente de las marcas, independientemente de los modelos de los equipos. Lo que busca una de estas plataformas es tener mucha velocidad, mejor velocidad en la transferencia de información, poder hacer actividades remotas, controlar flujos, hacer rastreabilidad, poder controlar la productividad de las personas que están trabajando y de los médicos y de las enfermeras, de las secretarias y de los equipos que están trabajando, poder favorecer el trabajo colaborativo y disminuir los riesgos. Creo que son muy enfáticos todas las personas que han hablado esta mañana. Lo primero nosotros que tenemos que hacer es el control y la trazabilidad del proceso. Aquí les traje un proceso típico, por ejemplo, de un servicio de imagenología, de un servicio de imágenes diagnósticas, donde hay que ordenar el estudio, tomarlo o adquirirlo, hacer la lectura, hacer el reporte, archivarlo, distribuirlo, entregarlo, ver los resultados y hacer ese seguimiento a los resultados. Siempre alrededor de un proceso de estos tenemos que tener la claridad de que el médico, las personas que estamos haciendo ese diagnóstico, sí sepamos de este proceso, cómo está estructurado y cómo lo queremos controlar. Las plataformas vienen por módulos, ahora mencionaban los módulos, pero es una diferencia de que no quiere decir que el módulo se prende o se apaga, pues yo quiero tener todos los módulos. Lo que tenemos que ver es la intensidad y el tamaño de estos módulos. Voy a mencionarlos, algunos de los módulos importantes para que estas plataformas tengan un buen funcionamiento. El primer módulo y el más importante para poder manejar estas imágenes son los packs. Los packs también vienen ya de manera neutral, diseñados para que puedan recibir imágenes, como lo mencionaba ahora, de cualquier tipo de equipo, y manejan los protocolos, son como los grandes bibliotecólogos y almacenadores y archivadores de la imagen médica, con el protocolo DICOM. Estos servicios generalmente vienen asociados a otros paquetes de administración, ¿no es cierto?, para poder controlar los flujos de las imágenes, dónde viene la imagen, qué tipo de imagen y cuál es el destino de esa imagen. El protocolo de DICOM básicamente junta dos cosas, una imagen típica que es un JPG con unos metadatos, y esos metadatos básicamente nos dan la información del paciente y la información de la máquina donde está tomado, donde ha sido adquirido ese resultado. Por ejemplo, un TAC, entonces este es el corte número 1 de un TAC cerebral, por ejemplo. ¿Cómo la instalación típica de una plataforma y cómo hacemos como toda la configuración? Porque todo esto requiere también una conectividad. Hay unos equipos nativos digitales, ¿no es cierto?, que son los equipos que llamamos DICOM, que se pueden conectar directamente a un servidor de imágenes, y hay otros equipos que tradicionalmente no han sido o no manejan el protocolo DICOM. Estos requieren muchas veces software intermediarios para que puedan DICOMizarse esas imágenes y ser llevadas con el mismo protocolo. Generalmente se requieren servidores independientes para manejar las imágenes, para poder darle mucha más fluidez y para poder tener mucho más estándar y control sobre ellos, y hacer el enlace de los servidores de imágenes con los servidores HIS o de historia clínica electrónica o de repositorios de informáticos de médicos. Una vez se han establecido estos vínculos, ya puedo repartir esas imágenes y puedo repartirlas para que los médicos las vean en estaciones de trabajo profesionales, para hacer alerta en mensajería o en todas estas interacciones que hemos visto a través de aplicaciones, para darle acceso web a los médicos cuando están, por ejemplo, de turno disponibles en sus casas y que puedan ver estas imágenes del paciente urgente que acabó de llegar, y también distribuir todas las imágenes en un hospital. Esta es una típica aplicación de una plataforma cerrada, donde la plataforma la vamos a utilizar solamente en el hospital. Pero las plataformas también pueden funcionar de manera abierta. Yo puedo interconectar muchos hospitales de una misma red o de un mismo operador, de una misma IPS, o diferentes hospitales. Estas plataformas cuando funcionan de forma abierta, por un lado pueden capturar
el tiempo libre que le quedan a los médicos especialistas para ofertar su tiempo a una red de hospitales que tiene esa necesidad, que tiene esa demanda de pacientes y que necesita especialistas que requieran contestar esas interconsultas. Por este lado, los especialistas requieren entrar, y ahorita lo veíamos, creando perfiles. El primer paso es crear un perfil del especialista, segundo es verificar ese especialista quién es, y ese proceso requiere que si yo soy radiólogo, pues tengo que mostrar mi licencia de radiólogo que está vigente, que yo soy neuroradiólogo y que soy especializado, que tengo un diploma de una universidad, porque en el mundo virtual pues nadie nos va a reconocer como un especialista, y requiere que alguien haga esa gestión física. Por el otro lado, lo mismo también requieren validarse las IPS, que las IPS que se cargan en la plataforma y que montan sus aparatos ahí para que puedan ser disponibles y accedidos por otros médicos de forma remota, pues también requieren validarse esa información y las características de esos equipos, las tecnologías, las versiones de los lenguajes que manejan los equipos, la conectividad, bueno, toda una serie de factores que también son muy importantes para poder conformar este tipo de redes que, según veíamos en la mañana, son las redes que se llaman la web 3.0 y están evolucionando a la web 4.0. Las plataformas yo las puedo estructurar con la conectividad y con muchos equipos. Yo puedo poner, por ejemplo, equipos para identificación biométrica conectados a la plataforma, para lectores de huella, capturadores de firma digital, diferente a la firma electrónica. Puedo conectar dispositivos móviles, puedo conectar impresoras, puedo conectar escáneres, puedo conectar equipos biomédicos análogos y puedo conectar equipos biomédicos digitales. En las plataformas yo debo poder hacer procesamiento de esas imágenes, que es la otra característica importante del formato DICOM, es poder hacer el postprocesamiento. Es como la especie de Photoshop que utilizan los médicos para reconstruir las imágenes y poder hacer una mejor valoración diagnóstica, poder medir, por ejemplo, una fractura, poder medir una arteria, poder ver si hay un X o Y patología. Para eso es muy importante estos temas de los visores, poder hacer este tipo de manipulación, poder tener incorporadas las plantillas y los reportes y poder hacer la captura de otras cosas, por ejemplo, como la voz, que yo pueda grabar el reporte en la misma plataforma y ahí quede la voz asociada a la imagen y al reporte que yo acabo de efectuar. Igualmente es muy importante la forma como archivamos, la forma en cómo está la infraestructura disponible para que todo esto funcione y las bases de datos. En esto es muy importante porque nosotros tenemos una buena historia de historias clínicas electrónicas, valga la redundancia, pero infortunadamente las bases de datos de nuestras historias clínicas no están bien conformadas para ser interoperables y para poder hacer lo que nos mostraba, por ejemplo, ahora el amigo de Kaiser Permanente. Los módulos PACS simplemente son módulos donde son grandes bibliotecas, donde yo tengo clasificadas todas las imágenes que puedo recibir y donde se indexan esas imágenes y se comprimen y se descomprimen esas imágenes. Un TAC, por ejemplo, puede pesar 600 megas, son 150 cortes de 2 megas cada uno, y lógicamente esto andando por la red, y si yo pongo un resonador conectado directamente a una nube, por ejemplo, imagínense el ancho de banda que necesita para transmitir esos 600 megas, por eso se utilizan los servidores locales que hacen esa conmutación y esa coordinación y esa sincronización de la información para poderla enviarla, por ejemplo, a una nube para este tipo de plataformas que son diseñadas para estar en la nube. Los visores son muy importantes y los médicos estamos acostumbrados a ver las cosas en el computador, pero muchas veces esos computadores no están habilitados, la pantalla no tiene los 3 megapíxeles que requiere, por ejemplo, un radiólogo, o los 5 megapíxeles que requiere una pantalla de mamografía, incluso el tamaño para esto tiene que ser 27 pulgadas, revisamos los estudios en pantallas de 21 pulgadas, de 17 pulgadas sin tener en cuenta eso. Cuando vamos a hacer un diagnóstico necesitamos una pantalla profesional y un visor profesional. Las personalizaciones, todo este tipo de plataformas se pueden personalizar para diferentes entidades, para que la opere una u otra entidad o para que la operen de acuerdo con un perfil de una patología, por ejemplo, para utilizarla solamente para pacientes diabéticos o para pacientes hipertensos, para determinada enfermedad.
Los visores web tienen otras características. Los visores web yo puedo acceder desde cualquier parte, solamente necesito el computador para acceder y el visor me descarga cuando yo hablo una de estas imágenes. Es un visor mucho más fácil y estos son los visores que se utilizan, por ejemplo, en las estaciones de trabajo que se encuentran en la hospitalización, en cirugía o en la misma casa del médico, porque los otros visores requieren licencias exclusivas por estación de trabajo. Estos visores web son ilimitados y uno los puede acceder desde la misma plataforma para poder hacer realizar imágenes diagnósticas. Las plataformas también capturan señales, señales de monitoreo, de electrocardiogramas, de cualquier otra tecnología de estas que venga con los formatos DICOM, si viene digital nativo ya, o a través de middleware que pueden convertir estas imágenes análogas en imágenes digitales. Las plataformas también permiten combinar diferentes imágenes radiológicas, imágenes ecográficas y imágenes de video y fotos de ecografías como vemos en estos pacientes, que es muy importante porque vos en unos aplicativos abrís por un lado la radiología, pero querés ver al mismo tiempo la endoscopia de ese paciente, al mismo tiempo la ecografía y no permiten eso. Este tipo de plataformas permite abrir al mismo tiempo imágenes, incluso también por ejemplo de patología. Este es un ejemplo de los visores profesionales que le acabo de decir, que ya tienen otras características y otras especificaciones que generalmente son licenciamientos para una estación de trabajo. La interacción del médico, ¿qué buscamos en la interacción del médico? Es que tenga mucha agilidad, que tenga claridad, que pueda incrementar su productividad y que pueda optimizar su tiempo, minimizando los desplazamientos entre sedes, que esto permita tener un mayor índice de atención de usuarios, una orden de atención de pacientes y de revisión de imágenes muy clara que al médico le permita trabajar con mayor confort y mayor calidad y seguridad. Todo esto se hace a través de listas dependientes médicos, donde el médico ve, pues el primer pantallazo que recibe el médico es cuáles son los pacientes que tiene al día, en qué estado y en qué estado están esos pacientes, con la información completa del paciente y con una característica muy importante, poder devolver la información del paciente. Es algo que estas plataformas que yo estoy trabajando como haciendo telediagnóstico, si encuentro que la imagen no es apropiada o el resumen que me envía el colega no es el adecuado, yo inmediatamente le devuelvo al estudio y decirle, le rechazo el estudio porque no tiene la información completa ni adecuada para yo poder hacer un diagnóstico con el cual me estoy comprometiendo. Poder mirar imágenes, por ejemplo, de dermatología o de traumas, por ejemplo en este caso. Poder interactuar con otro personal diferente al médico, personal, por ejemplo, como bacteriólogas, como enfermeras, como técnicos de rayos X, que también le dan mucha información sobre el paciente. Si el paciente tuvo un estatus o una condición específica durante el procedimiento, durante el examen, también agregarle eso da mucho valor para que el médico al final pueda hacer un mejor diagnóstico. Las listas de trabajo, ahí vemos el paciente por qué flujo anda y el paciente viene de determinada hora y determinada parte y yo poder definir cuáles son las prioridades. Lo mismo también establecer si es un paciente urgente o de determinada prioridad por atender. Poder manejar también plantillas diferentes y yo poder hacer inmediatamente el reporte de acuerdo con una plantilla, por ejemplo, preestablecida. Pues yo ya tengo el diagnóstico de úlcera gástrica o de cistitis crónica, bueno, y poderlo hacer mucho más rápido, entregarle al paciente mucho más rápido la solución. Poder hacer también todo el tema de administración y lo que se llama inteligencia de negocios, business intelligence. Yo de una vez no tener que volver al final del mes a ver todas las estadísticas con que trabajé y yo ver pues cuántos pacientes vio cada médico, con qué prioridades y en qué estados están cada uno de los pacientes que atendí. Si el paciente ya le cerré el capítulo o el paciente todavía tiene pendientes y ver cuánto se demoró el paciente. No sé pues si se ve muy bien acá en la diapositiva, pero acá están los relojes entre lo que se demora el paciente entre que llamó a pedir la cita y recibió la cita, en que vino a tomar la radiografía y se la tomaron, entre que la tomaron y la leyeron, entre la leyeron y la entregaron y entre la recibió el paciente. Entonces puedo hacer con el control de flujo todo el seguimiento y la trazabilidad para ver dónde están mis cuellos de botella en mis procesos y poder agilizar mucho más el tema y encontrar dónde están los problemas.
Las plataformas son, como les decía, personalizables por patologías. Esta, por ejemplo, está personalizada para el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Las plataformas requieren, lo que mencionaban ahora, accesos controlados y con roles y funciones específicas. Una cosa es cuando yo entro como IPS a la plataforma, otra cosa es cuando yo entro como médico, otra cosa es cuando yo entro como paciente. Y el médico también tiene un rol diferente. Yo puedo ser un médico que pregunta a otro médico o que refiere a otro médico. Yo puedo ser un médico general que refiere a un especialista, o puedo ser un especialista que le refiere a otro especialista, o puedo ser un supraadministrador que puedo ver lo que están haciendo varios médicos online. Estas plataformas tienen varias formas de trabajo. El trabajo sincrónico, que es el trabajo online. Básicamente se hace, por ejemplo, en las rondas. El médico pasa en las rondas y cogen los casos o las preguntas más importantes de los pacientes que acaban de ver, esos médicos generales, y escalan eso a un médico especialista. Ese diríamos que es el sincrónico, y yo hago como una especie de staff y le comunico al médico. Estas plataformas tienen, por ejemplo, también videoconferencia, chats y este tipo de cosas de comunicaciones. Hay otra forma de ser que se llama online, que no es también sincrónica, pero no es en una videoconferencia, sino que el médico es un superadministrador y está viendo lo que hacen 5 médicos, por ejemplo, en consulta externa, atendiendo pacientes de programas. Entonces, hay 5 médicos que están atendiendo los pacientes del programa de materno-infantil, del programa de hipertensión, bueno, el programa de diabetes, y un médico administrador, acá un internista, por ejemplo, está viendo lo que hacen estos 5 médicos. Como estos generalmente les toman la presión, ven la glucosa, la hemoglobina glicosilada, bueno, todos estos temas, pues él se da cuenta que alguno de estos pacientes tiene uno de estos alterado, e inmediatamente hace el clic para aumentar y ver qué es lo que está pasando con el paciente, y hacerle, por ejemplo, un chat o hacerle unas preguntas específicas a ese paciente, porque se descompensó, al médico, perdón, porque se descompensó el paciente. Los temas de agendamiento, los médicos en las plataformas abiertas, ellos mismos pueden seleccionar los horarios a los que están disponibles de manera inteligente. También la búsqueda, por ejemplo, de soluciones. Yo quiero buscar un médico especialista en esto, yo quiero buscar un médico especialista en tal para remitirle a este paciente. La búsqueda inteligente es muy importante porque le ahorra tiempo. Yo puedo programar esta semana, este mes, o determinados CUP, determinados RIFs para atender. Es muy importante la trazabilidad que les mencionaba ahora, ver ese paciente por todas las partes que pasó, sí, y cómo le fue en cada parte, porque en cada parte uno de estos usuarios le puede agregar, por ejemplo, que el paciente se cayó de la camilla o que el paciente estaba hablando incoherencias, bueno, todo este tipo de cosas para que el médico al final tenga mucho mayor información. Lo que les mencionaba ahora, que se puede ver en una tabla cuánto se ha demorado. Aquí se demoró 27 minutos, 17 minutos, 4 horas, bueno, en todos los pasos del proceso de diagnóstico que estemos haciendo. La personalización, muy importante, por ejemplo, de todas estas tablas y de todo esto, por ejemplo, esto es para la plataforma personalizada para atender solamente pacientes diabéticos. Y el tema de las plantillas, donde cada médico puede personalizar también la forma en que él atiende y en que él mira o recorre el tema y evalúa las imágenes. Esa es básicamente la forma en que se presenta ya al final una plantilla donde el médico captura la imagen que quería ver y demostrarle al paciente, donde hace su descripción y la firma de su reporte. Las conclusiones pues que tenemos alrededor de estas plataformas es muy importante que sean interoperables, que yo pueda compartir esto, por ejemplo, con la historia que acabamos de ver de Kaiser Permanente. Esta es una plataforma totalmente diseñada para eso, para ser interoperable, que tenga estándares de seguridad es súper importante, y acá nos va a venir esa legislación ya muy rápidamente para que tengamos ese cuidado. ¿Cómo está toda esta infraestructura y almacenamiento? Porque yo puedo tener una muy buena plataforma, pero resulta que los cables son de cobre, no hay fibra óptica o son cableados de hace muchos años, un edificio muy viejo. Los módulos, si yo puedo tener acceso a los módulos y dependiendo del rol que módulos tengo activos, la posibilidad de instalar o prescindir módulos, la trazabilidad de la información, la seguridad de los datos del paciente, la asignación para permitir o limitar accesos, la adaptabilidad a esas necesidades del cliente porque él quiere cada vez más información, la eficiencia en los procesos, todo este tema de si reduce tiempo y nos produce ahorros, y en qué tiempos nos permite ahorros, si es en sustratos, por ejemplo en las radiografías, en los equipos de radiología y de equipos diagnósticos, todas estas imágenes ya no se necesitan imprimir, en los tiempos
En los términos legales, lo que hablaban ahora, en esto nos previene y nos protege mucho contra las demandas porque hace una trazabilidad completa de todo el flujo de atención del paciente. En el tema de almacenamiento, en la personalización, en el soporte y en las actualizaciones constantes que podemos hacer de los procesos. En la medida en que mejore el proceso, estas plataformas son muy fáciles de actualizar y de cambiar para adaptar a la nueva versión del proceso. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias.